La expansión inevitable de Europa, su recuperación y el surgimiento del capitalismo industrial, por Natalia Lejalde Méndez y Melanie Restrepo Salinas. La expansión inevitable de Europa inicia en el siglo XIV como consecuencia de la crisis agraria, que se dio por la significante disminución en la producción del trigo. Esta crisis prueba que la apertura de barreras europeas era indispensable para la consolidación de la economía monetaria y la acumulación capitalista, creando la necesidad de un tercer mundo, que llegó con el sometimiento de América, la conquista total del planeta y su sumisión a las formas de producción capitalista. El primer descubrimiento de los portugueses fueron las Islas Canarias, el cual se dio por la búsqueda de tierras cerealeras que escaseaban en Europa. Otra de las preocupaciones eran los metales, y para esto los genoveses descubrieron madera antes que los portugueses, buscando el oro del Sahara. A mediados del siglo XV llegó la circunnavegación del continente africano hasta concluir a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI con el descubrimiento de América. El encuentro con un nuevo mundo no se hace como un diálogo, sino como la subordinación impuesta por la fuerza de las armas y la coacción de las ideas. El continente americano no era la primera vez que había sido descubierto. Hacía aproximadamente 35.000 años, los primeros pobladores habían penetrado por el estrecho de Bering y se habían dispersado lentamente en la conquista de los nuevos espacios. La diferencia radica en que los primeros conquistadores encontraron los ecosistemas vírgenes y crearon culturas como formas adaptativas al espacio. El segundo encuentro, por el contrario, no viene en busca de formas adaptativas, sino de expansión colonizadora. Busca los intereses del desarrollo europeo y no la organización de nuevas formas culturales. Fue así entonces como el sometimiento de América inauguró la conformación de un tercer mundo, cuyo destino ha sido servir de canal a los procesos de acumulación. El encuentro con el Nuevo Mundo significó una revitalización de los procesos de desarrollo que se habían visto interrumpidos por los límites internos. Gracias al aumento monetario, al flujo de mineral precioso extraído del Nuevo Mundo y a la reactivación del comercio durante los siglos XVI y XVII, se reinicia la revitalización de la economía europea. El activo circulante que empezaba a escasear y que era uno de los límites provocados por la crisis, empieza a inundar Europa a través del campo, la industria y la política. Durante el siglo XVI, la tecnología de la óptica prolongó el ojo humano hacia lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, gracias a la construcción de instrumentos teóricos como la matemática simbólica o las funciones logarítmicas. Las tierras abandonadas se recuperan durante el siglo XVII, ya no como la conquista obtenida sobre el bosque, sino como la recuperación de extensiones que consolidan la economía del agro, que a su vez requiere grandes capitales. El trabajo del manejo agrario se tecnifica y perfecciona sin alterar los hallazgos tecnológicos del siglo XII y XIII, pero sin superar las puertas del capitalismo industrial a mediados del siglo XVIII. Igualmente pasa con la industria textil, que se recupera rápidamente durante el siglo XVI sin modificaciones técnicas de importancia, explotando simplemente los hallazgos anteriores e invirtiendo capital en nuevas ampliaciones. En el siglo XVIII y XIX, el nacimiento del capitalismo industrial se da exigido por el desarrollo de la actividad minera, que solo era posible por la acumulación lograda en la actividad agraria y en la explotación de nuevos mundos. El agotamiento de los bosques como consecuencia ambiental del sector minero obliga a desarrollar la tecnología del carbón de piedra que llega con el capitalismo industrial. La máquina de vapor es un claro desarrollo técnico conducido por el desarrollo científico que supera la antigua tecnología china, empezando a resolver los problemas inmediatos de la práctica. En 1830 se da la primera ola de ascenso del capitalismo industrial, donde en Inglaterra llega una producción siderúrgica de 700.000 toneladas, duplicando su población hasta 14 millones de habitantes. La segunda ola de ascenso se sitúa en 1850 y empieza a descender con la crisis económica de 1870. El crecimiento económico está alimentado por el auge del ferrocarril. Hasta 1914 se tienen en el mundo más de 1 millón de kilómetros de líneas férreas, el 80% de las cuales se ubican en Europa y América del Norte. A mitad del siglo XVIII es la época del esplendor del acero, el cual exige un fuerte aumento de la producción siderúrgica y de hierro que se sitúa en 5 millones de toneladas.